asistentes que este seminario cuenta con la posibilidad de traducción simultánea, por lo que bueno, las presentaciones de Dani Boulanger y el comentario de Pina Márcico, que van a ser dictados en inglés, quienes así lo deseen pueden elegir en el botón interpretación, traducción, nuestro globo terráqueo en la barra de Zoom, pueden elegir en qué idioma desean escuchar el seminario, ¿sí? Todo en español o bien todo en inglés. Además, también quiero recordarles, para quienes se unen por primera vez al seminario, y recordarles también a quienes ya han participado, que por favor realicen las preguntas en el botón preguntas y respuestas Q&A que está en la barra de Zoom, e idealmente no en el chat, para así poder llevar un orden mucho más claro de las preguntas que le van realizando a los expositores. Preguntas que una vez que finalice el comentario de la profesora Márcico, vamos, los presentadores van a ir respondiendo. Entonces, pero vamos a esperar un minuto, aún sigue subiendo el número de participantes. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con nuestra primera presentación. Nuestra primera presentadora de este panel es Pilar Valenzuela Ramírez. Ella es estudiante del doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología de la Universidad del Desarrollo, Chile. Y a continuación, ella nos presentará la ponencia Inclusión Educativa como posibilidad de intimidad colectiva. Pilar, si estás preparada, por favor, adelante. Ok. Voy a compartir pantalla para compartir mi presentación. Aquí, a ver. Ahí sí. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a mis compañeros y compañeras panelistas, a María Elisa, Pablo, Pina, por estar acá acompañándonos. Primero que todo quiero comentarles que yo no escribí en el libro, así que tomé en realidad la invitación de María Elisa a participar de este seminario como una invitación a pensar y a reflexionar sobre mi objeto de estudio, que es la inclusión en educación, a partir de la comprensión de intimidad que María Elisa ha desarrollado y que se ha plasmado tan profundamente en este seminario desde el día de ayer hasta hoy. Así que lo que vamos a hacer es, voy a partir comentándoles cómo es que estoy entendiendo la inclusión, qué aspectos de la inclusión me resuenan cuando hablamos de intimidad, y voy a finalizar comentándoles por qué creo y cómo creo que la inclusión es una posibilidad de intimidad colectiva. Entonces, primero voy a delimitar el campo de la inclusión, que es lo que estoy entendiendo yo por inclusión. Primero que todo, comprendo la inclusión como un proceso inacabado de transformación permanente. No es una entidad estática, no es algo que vamos a lograr de una vez y ya. No podemos etiquetar a los centros educativos como inclusivos o no inclusivos, porque el eje de la inclusión es justamente la transformación y la evolución. Implica, por lo tanto, la transformación de culturas, políticas, prácticas, currículums, comunidades, fundadas en valores como, por ejemplo, la equidad, la diversidad, la justicia, la comunidad, los derechos, etcétera, que finalmente se encarnan en prácticas, ¿ya? Prácticas que se orientan a favorecer la participación de todo el estudiantado y no solamente de aquellos que son considerados con necesidades educativas especiales o con discapacidad. De este modo, la diversidad es vista como una oportunidad para revisar la respuesta educativa
Y este modelo de inclusión es un modelo que surge, que podemos ver representado gráficamente en este círculo que está más a la derecha, que probablemente lo han visto en otros lugares, tal vez. Este modelo surge en respuesta a otro modelo de respuesta a la diversidad, que es el modelo de integración, que está principalmente orientado a favorecer el acceso de estudiantes en situación de discapacidad en la escuela regular, pero bajo la idea de apoyos especializados para habilitarlos para poder adaptarse a esta educación regular. Y a su vez, este modelo de integración surge en respuesta a un modelo previo, más bien basado en una lógica de segregación, y se caracteriza por ofrecer modalidades educativas diferenciadas en función de categorías del estudiantado. Como por ejemplo escuelas especiales, que además podemos encontrar escuelas especiales según tipos de capacidades, pero también se expresan otras formas de segregación, como por ejemplo escuelas diferenciadas por sexo o por religión, entre otras formas de diferenciar. Hasta aquí probablemente todos podríamos estar más o menos de acuerdo que la inclusión es un proceso necesario, deseable, oportuno, incluso tal vez urgente. Sin embargo, también nos preguntamos por qué, si llevamos hablando de inclusión más de 30 años, por qué parece ser que todavía no lo logramos. Y respecto a esto, quisiera contarles que desde el momento en que apareció la idea de una educación inclusiva como modelo educativo, aparecieron por supuesto las investigaciones para poder describir cómo hacen las escuelas para favorecer la participación. No importaba tanto la forma que toma esto, sino que el proceso de transformación de la escuela. Y aparecieron importantes heurísticos, si se quiere, que hablaban de procesos como, por ejemplo, un liderazgo efectivo y distribuido al interior de los centros educativos, una forma colaborativa de planificación, una actitud indagatoria y reflexiva del profesorado, desarrollo de comunidades de prácticas, pedagogías inclusivas, entre otros aspectos. Sin embargo, a la vez que aparecieron este tipo de descripciones de cómo se desarrolla la inclusión, aparecieron también investigaciones con hallazgos menos esperanzadores, que reparaban, por ejemplo, en la persistencia de la lógica de la educación especial al interior de la escuela, como por ejemplo a través del agrupamiento por habilidad o a través de la oferta de currículums diferenciados según las características de los estudiantes y principalmente a partir de la delegación de la responsabilidad del proceso educativo de aquellos estudiantes considerados incluidos a especialistas, ¿ya? Especialistas que debían, en el fondo, resolver o apoyar a los estudiantes para poder participar de mejor manera y a la vez asesorar como con una especie de expertise especial a los profesores de educación regular a partir de sus prácticas y de sus modos de educar. Entonces, pareció ser que las aspiraciones inclusionistas se vieron tensionadas por tradiciones exclusionistas que estaban totalmente arraigadas en el ethos de la educación. Y es en este punto entonces donde nos preguntamos ¿cómo es entonces esta tensión o esta interrelación que hay entre la inclusión y la exclusión? Respecto de esto, hay autores que han situado el análisis de la relación entre inclusión y exclusión en el marco del macrosistema. ¿Cómo es que estas relaciones operan en el macrosistema? Y lo que plantean, por una parte, Slee plantea que la exclusión, desde muy antiguamente, siempre ha estado como preludio al momento de tratar las paradojas de los discursos y las prácticas inclusivas. Lo que él plantea es que la ética de la competitividad y del individualismo, que son propias de un sistema neoliberal, han propiciado formas de inclusión que no son más que réplicas de viejas formas de segregar. Por otra parte, Baitoller ha planteado que la inclusión es una necesidad creada por la exclusión, en el sentido de que todos aquellos grupos o sujetos considerados sujetos de inclusión, como por ejemplo las mujeres o la diversidad de género en general,
el estudiantado en situación de discapacidad, las minorías étnicas y, por supuesto, aquellos estudiantes de niveles socioeconómicos más bajos, constituyen un mercado al cual se le ofrecen servicios, apoyos específicos que finalmente terminan nuevamente favoreciendo las lógicas de segregación al interior de la escuela. Esto también se apoya en algunos datos de la UNESCO que han planteado que a la vez que se ha aumentado el acceso a la educación de todos estos grupos que antes estaban marginados, las desigualdades en educación también se han acrecentado. Entonces, eso nos hace preguntarnos, bueno, ¿cuál es la relación entre inclusión y exclusión? Este supuesto que había al principio de las formulaciones de inclusión, de que a mayor inclusión, menor exclusión, parece que no se da en la realidad. Entonces, bueno, cabe aquí, por lo tanto, la problematización de cómo es esto de la inclusión. Para comprender esta relación, yo me he basado en dos marcos teóricos, uno desde la psicología cultural semiótica y otro desde la teoría de la actividad histórica cultural, para comprender un poco más entonces de qué se trata esta inclusión. Y en primer lugar, he tomado los conceptos de ecogenética, separación inclusiva y bordes, que han planteado Tateo, Balsiner, Marsico, donde ellos plantean que cuando los seres humanos creamos fenómenos, hacemos una distinción de algo dentro de un flujo indiferenciado de eventos, nosotros creamos tanto este fenómeno delimitado, por ejemplo, el fenómeno de la exclusión, con sus bordes, ¿cierto?, que delimitan y que cierran lo que entendemos por exclusión, pero a la vez creamos todo un campo de significados opuestos que está fuera de la exclusión. Y lo que está fuera de la exclusión no es necesariamente la inclusión, es la no exclusión. Esto desde un punto de vista eminentemente lógico, el opuesto de un fenómeno X es el no X, no A, B, C o D. De este modo podemos pensar entonces que los distintos modos de respuesta a la diversidad están en el campo de la no exclusión y toman diferentes formas, ¿ya? Como por ejemplo la educación especial, como por ejemplo la integración, como por ejemplo la inclusión, formando un sistema complejo de significados que tiene el fenómeno, exclusión en sí, sus bordes que tanto unen como separan el interior y el exterior de este fenómeno con todas las otras formas de no exclusión que podemos pensar. Bajo estos elementos, yo entonces concluyo que efectivamente la inclusión puede ser un fenómeno opuesto a la exclusión en el sentido que emerge desde el campo de significados de no exclusión, pero no es ni el único fenómeno, ni estará en ese lugar para siempre, sino que estará en constante evolución y de ahí podremos comprender por qué estos modelos de hecho todavía coexisten y cuál será la forma que tomará en los modos de abordaje de la diversidad en educación en el futuro. Por otra parte, he tomado, como les comentaba, el marco de la teoría de la actividad histórica cultural, que aborda la actividad humana como actividad deliberada, volitiva, la agencia humana y principalmente la agencia colectiva. Esta teoría de la actividad histórica cultural plantea que la actividad humana se orienta hacia un objeto. Entonces ahora voy a analizar el campo de significado, si se quiere, de la inclusión como objeto. ¿Qué es lo que plantea la teoría de la actividad? Es que estos actos colectivos deliberados hacia un objeto tienen como unidad mínima de análisis un sistema que se compone de todos estos elementos. En primer lugar, hay sujetos que tienen significados tanto individuales como compartidos respecto al objeto. Por ejemplo, pensemos en sujetos como el profesorado, comparte nociones y tiene también nociones individuales respecto de lo que es incluir, y se relaciona con este objeto, con la inclusión a través de instrumentos, diferentes instrumentos, signos, prácticas, artefactos, etc. Pero además, esta unidad de relación mínima entre el sujeto y el objeto mediada por los instrumentos está también situada e interactúa con reglas que delimitan lo que es posible y lo que no es posible
está también situada en una comunidad que involucra a todos aquellos actores que no son los sujetos, pero que también participan con el objeto, y que probablemente forman otros sistemas de actividad, como por ejemplo la familia, los estudiantes, por supuesto, son también un sistema de actividad orientado hacia la inclusión que significan este objeto de una manera particular. Y existe también una división del trabajo, que organiza la forma de hacer inclusión tanto en la división horizontal del trabajo como en la distribución vertical del poder. Entonces, aquí el elemento central para que mueve el sistema de actividad es el objeto. El objeto es el que moviliza la actividad y el que le da dirección al sistema. Y este objeto se caracteriza por ser, bueno, durable en el tiempo, pero también cambiante, inespecífico. Los sujetos suelen no estar de acuerdo en lo que es el objeto, a pesar de que todos se orientan hacia él, y tiene al interior una contradicción. Y es aquí donde se utiliza también la noción de unidad de opuestos, como un fenómeno A y su opuesto que es el no fenómeno, ¿ya? Y la noción de contradicción que se utiliza de esta perspectiva, que es eminentemente dialéctica, plantea que las contradicciones son proposiciones aparentemente incompatibles entre sí, que interactúan en un interjuego permanente de codependencia, se codefinen, y que esta tensión entre los opuestos es lo que mueve al sistema a la emergencia de nuevas formas de acción deliberada y de agencia, si se quiere. Pero las contradicciones no se observan directamente, porque las contradicciones, de acuerdo a esta teoría, son contradicciones sistémicas, no pasan solamente por un sistema de actividad en particular, sino que tienen que ver con la forma de vida en sociedad en general. Pero sí podemos acceder a estas contradicciones a través de sus expresiones en forma de, por ejemplo, conflictos, tensiones, paradojas o dilemas. Entonces, para poder comprender y adentrarme en la contradicción propia de la inclusión, para poder entenderla de mejor manera, comencé a rastrear, bueno, cuáles son los dilemas que hay en torno a este tema. Y hay un autor, bueno, varios, Dyson, Clark, el mismo Artiles, etcétera, que plantean que la educación masiva en general es un proceso dilemático que encierra varios dilemas. Dentro de ellos está el dilema entre la comunalidad y la diferencia, es decir, el dilema de entregar algo reconociblemente igual para todos, comillas, educación, pero a la vez atender las particularidades y las singularidades de aquellos que están siendo educados. Luego de esto hay otro autor que es Artiles, quien toma en particular la noción de diferencia y él plantea cuál es el dilema de la diferencia. Primero, Artiles plantea que la diferencia o la diversidad parece ser una categoría que se ha utilizado para agrupar a todos aquellos que están siendo marginados o que constituyen minorías, ya que estas diferenciaciones son siempre comparativas, son referenciales. Entonces, ¿cuál sería el dilema de la diferencia? El dilema de la diferencia es que si yo afirmo la diferencia, puedo caer en el riesgo de evaluar o de estigmatizar, pero a la vez, si no afirmo la diferencia y si no acepto la diferencia, caigo en el riesgo de invisibilizar y, por lo tanto, no atender a las singularidades que el estudiantado requiere. Y lo que plantean estos autores es que, dado que la inclusión, la forma que ha tomado la inclusión, en el fondo, todas estas formas que ya conversamos, han sido formas de resolver el dilema de la diferencia, pero que no han finalmente logrado trascender a su contradicción interna y por lo tanto se han reproducido como distintas maneras de volver a segregar. ¿Y cuál sería entonces la contradicción interna de la diferencia o de la inclusión? Al parecer, y de acuerdo a estos autores, la contradicción interna de la inclusión sería que los sujetos de inclusión son tanto sujetos de protección, como lo vemos a partir de todas las reivindicaciones de derechos que hacen los grupos que han sido marginados, pero también son sujetos de opresión, porque se les trata de esta manera segregada, especializada, etc. Y bueno, hasta aquí ustedes se preguntarán entonces, ¿qué tiene que ver esto con la intimidad? ¿Qué es lo que nos convoca? Aquí es lo que yo planteo.
planteo que la inclusión entonces es un proceso de mover bordes, es un proceso de mirar contradicciones internas, es un proceso de transformaciones tanto colectivas como individuales, de abrirse a lo nuevo, de innovar, de evolucionar y de tomar los quiebres como oportunidades de desarrollo. Me gusta el término de tensegridad que describieron Marsico y Tateo, aludiendo a esta tensión inherente y propia de los sistemas en desarrollo. Los sistemas no evolucionan en búsqueda de un equilibrio, sino que más bien orquestan permanentemente las tensiones y las dinámicas y las dualidades de significado que hay al interior. Entonces, la invitación de la inclusión es a evolucionar, a innovar en esta tensegridad, entendiendo las tensiones que existen. Entonces yo planteo que para sostener este proceso necesitamos y a la vez favorecemos intimidades. Porque la inclusión implica vernos, implica ver al otro, a la otra, al otro, implica incorporarle en mí y crear algo nuevo, un nosotros, que se nutre de estos momentos de encuentro que favorecen el bienestar, aunque sea incómodo, aunque implique mirar las tensiones, las dificultades, etc. Y veo estas posibilidades de intimidad a partir de la inclusión en diferentes niveles, digamos. El más básico probablemente es la interacción entre pares, ¿sí? Cuando pido ayuda, cuando ayudo al otro, cuando me comprometo con el otro, pero también, por supuesto, entre el estudiante y los maestros y las maestras, también, por supuesto, entre los profesores, cuando dicen, no sé cómo ayudarle a este estudiante, no sé cómo resolver, no estoy segura si lo que estoy haciendo es lo correcto o no, y así escalando a los niveles más amplios. Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, también intimidad incluso en los movimientos sociales que reivindican estas ideas de inclusión. Y para graficar esto, tengo unos videos que quisiera compartirles para mirar estas experiencias de intimidad. Vamos a ver. Hay muchas formas de llegar al trabajo a tiempo, pero en Driver falló ahí el video, pero se imaginarán lo que viene y supondrán que estarán de acuerdo conmigo en que eso es una experiencia intimidad. Vamos a ver otro video que habla ya de una intimidad quizá un poquito más colectiva a propósito de la inclusión a partir de un movimiento social feminista y una coreografía llamada las tesis, que esta en particular me provoca mucho a mí, que son las tesis senior. Son las mujeres que se juntaron a un himno del feminismo a propósito de la inclusión. Quizás un ejemplo de intimidad colectiva, ¿no? Todas quienes estuvieron ahí, probablemente quienes lo apreciaron también, a propósito de la inclusión. ¿Cómo es que
un conjunto de 3.000 mujeres se juntaron para reivindicar en el fondo el derecho a un trato digno, a un trato no violento, etc. Y el último ejemplo que quisiera compartirles de intimidad, además como, y si se quiere, mediatizada por la tecnología, porque esto probablemente lo vimos por la televisión, fue el discurso que hizo Elisa Loncón en el contexto de la Convención Constitucional que está escribiendo la Carta Magna de nuestra República en una convención paritaria con escaños reservados para los pueblos indígenas y que además todos los constituyentes eligieron como presidenta de esta convención a una mujer mapuche, lo cual tiene mucho significado a propósito de las transformaciones de la inclusión. Y quisiera compartir un pedacito de esto. Felei Mari Pulamien, Mari Compuche, Mari Chilemapu, Mari Pucheta Tuluta, Picuma Puple, Mari Pucheta Tuluta, Patagonia Ple, Mari Pucheta Tuluta, Degun Ple, Mari Pucheta Tuluta, Lafken Ple, Mari Compulamien. Un saludo grande al pueblo de Chile. Y así, entonces, a partir de estos ejemplos, quise graficar esta idea de la inclusión como una posibilidad de intimidad colectiva en distintos niveles, incluso quizás tal vez a través de la tecnología, mediada por tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias por la interesante presentación, Pilar. Bueno, le recuerdo a todas y todos los asistentes que pueden realizar las preguntas que vayan surgiendo respecto a las presentaciones de nuestro expositorio, también de nuestro comentarista, a través, ojalá, del botón de preguntas y respuestas, porque ahí queda mucho más ordenado. Bueno, continuamos con este panel y ahora escucharemos la presentación ¿Cómo conversamos la intimidad? ¿Cómo conservamos la intimidad cuando nuestro desacuerdo es profundo? Que estará a cargo de Alfredo Gaete. Alfredo es doctor en filosofía de la Universidad de Manchester, Reino Unido, y es profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus Villarrica. Alfredo, por favor, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Parece que sí. Ok, excelente. Bueno, yo no tengo una presentación, en realidad tengo este título nomás que voy a compartirles acá. Ahí se ve, ¿no? El título de la presentación. Y bueno, podríamos ponerle como título alternativo también algo como esto. También serviría. Y eso es toda la presentación que tengo. Pero lo voy a justificar muy bien, porque resulta que como esto es un seminario de intimidad, entonces me parece que también uno puede hacer, valorar tratar de no poner el PPT entre medio de nosotros y buscar el encuentro más parecido al cara a cara que podríamos tener. Bueno, entrando en materia, voy a ponerme un reloj acá por si acaso. Entrando en materia, lo que quiero compartir con ustedes es una reflexión sobre la intimidad, el desacuerdo y la vida humana en las sociedades contemporáneas, que tienen algunas características bien distintivas respecto de lo que fueron las sociedades en el pasado, a mi juicio.
Pero antes de entrar en eso, déjenme partir haciendo un rodeo, justamente sobre las personas y sobre las sociedades. Quiero partir diciendo que las personas y las sociedades existen y necesitan, para poder existir, ponerse de acuerdo sobre una gran cantidad de asuntos. Sin esos acuerdos, no tendríamos partidos de fútbol, matrimonio, obras de arte, no habría dinero, no habría conversaciones, no habría nueva constitución, y en realidad no habría ni sociedades ni cultura. David ayer hablaba de nuestro mundo compartido. Bueno, ese mundo de significado compartido es en buena medida un mundo de acuerdos. No me refiero solo al tipo de acuerdos que hacemos cuando firmamos un contrato o cuando votamos por una moción. En realidad la gran mayoría de los acuerdos humanos son acuerdos implícitos, y de esos muchos se hacen a nivel puramente afectivo o puramente emocional, por así decirlo. Acordar viene del latín acordare, que literalmente sería algo así como unir los corazones, ¿no? Entonces, cuando hablo de acuerdos o de hacer acuerdos, no me refiero solo a esos procesos superintelectuales como firmar un documento, sino también a muchas otras formas de acuerdo humano que se producen al sintonizarse nuestros corazones respecto de ciertos asuntos, sea que eso pase de manera espontánea, o sea como resultado o como parte de procesos de aprendizaje, o sea de cualquier otra manera posible. Voy a poner un ejemplo de una de las presentaciones de ayer. Al bailar tango, por ejemplo, hay un acuerdo tácito respecto de quién lidera y quién sigue, como explicaba Flor. Y ambos participantes deben ponerse de acuerdo en que van a bailar además, y que no van a hacer otra cosa, ¿no? Este acuerdo tiene que ver más con un sentimiento recíproco, decía Flor ayer. Tiene que ver más con ese sentimiento recíproco que con algo así como la firma de un contrato o la votación, que son otras formas posibles de alcanzar acuerdos o consenso entre las personas. Y creo que esto también se relaciona con la articulación de formas de vida de las que habló Roberto en la mañana. ¿Ya? Entonces, entendiendo el acuerdo de esta perspectiva bien amplia, que incluye todos estos fenómenos, uno puede decir que hay pocas cosas tan fundamentales para la vida humana como el acuerdo entre las personas, en sus distintas variedades. Y habiendo hecho este punto, agrego enseguida que algunos de nuestros acuerdos son claramente más fundamentales que otros. Los acuerdos que necesitamos para que haya lenguaje, por ejemplo, son más fundamentales que los que necesitamos para que haya cualquier actividad que se sustente en el lenguaje. Por supuesto que hay otro sentido en el que uno puede decir que el respeto por los derechos humanos, por ejemplo, o la filosofía, son asuntos más fundamentales que la gramática. Hay un sentido en el que se puede decir eso, pero sin alguna gramática no puede haber ni filosofía ni derechos humanos. Y en ese sentido, ciertos acuerdos gramaticales son acuerdos fundamentales para la filosofía, para los derechos humanos y para miles de otros asuntos humanos que descansan parcialmente en alguna gramática. Y creo que fue en parte por esta razón que Wittgenstein eligió el concepto de gramática para referirse a ciertos acuerdos humanos que a su juicio eran fundamentales para la existencia de ciertas prácticas. No puedo elaborar esta idea aquí, lamentablemente, porque me voy a ir para otro lado, cosa que a Wittgenstein no le importaba que pasara, pero bueno, por ahora solo quiero dejar establecido que hay algunos acuerdos que son, en este sentido, más fundamentales que otros, y que en esta medida, y por razones idénticas, hay desacuerdos o discrepancias o disensos que son más fundamentales que otros. Pero hay otro sentido en el que se dice a veces, por ejemplo, que los acuerdos a nivel moral son más fundamentales que los acuerdos a nivel técnico. A veces se apela a esto para expresar la visión o la creencia
de que una persona tiene que actuar siempre y ante todo según sus convicciones morales, y que por ende tiene que supeditar criterios de eficacia o criterios de eficiencia a criterios de corte moral. Preocúpese primero de hacer lo bueno, de hacer lo que en este ethos al menos hemos acordado que es lo bueno, y después se preocupa de hacerlo bien. En este escenario, los acuerdos y también los desacuerdos que se dan en el ámbito moral, puede decirse que son más fundamentales que los acuerdos y desacuerdos técnicos. Y se dice esto en un sentido axiológico. Lo que se quiere comunicar es que lo moral tiene primacía axiológica sobre lo técnico. Distinto del sentido anterior, ¿no? Que era un sentido más lógico. Aquí hay un sentido que yo diría que es axiológico. Ahora, la idea de lo fundamental funciona sobre la metáfora de la construcción, ¿no? Del fundamento sobre el cual se edifica algo. Una alternativa es usar una imagen más submarina, la idea de profundidad. Y entonces decimos que hay acuerdos y desacuerdos más profundos que otros. Y podemos decir esto en cualquiera de los dos sentidos a los que ya me referí, pero también en un tercer sentido, que también podría ser un tercer sentido de fundamental, y que se relaciona con el grado de importancia que tiene algo para uno. En este sentido, déjenme chequear que voy bien con el tiempo, sí. En este sentido, en que tiene que ver, ¿no?, con el grado de importancia que tiene algo para uno, un acuerdo o un desacuerdo es profundo cuando de algún modo sentimos que se ha tomado una parte de nuestro ser más íntimo, nuestra identidad, la parte más profunda de nuestro ser. Es un acuerdo o un desacuerdo que nos importa demasiado. Nuestra identidad se juega en ese acuerdo en algún grado, como explicó muy bien Roberto en su presentación recién. Cuando el acuerdo o el desacuerdo es profundo, nuestra mismidad se ve involucrada. Sentimos que necesitamos hacer ese acuerdo con el otro, que sin ese acuerdo se pone en riesgo una parte de nuestra propia identidad. Que si alguien no lo respeta, o si no logramos ponernos de acuerdo, nuestra intimidad se puede ver afectada, ¿no? O sea, cuando el desacuerdo es muy profundo en este tercer sentido, pareciera que la intimidad está en peligro. Es un sentido psicológico de profundidad, se podría decir, distinto del axiológico y distinto del lógico. Digamos, por poner un ejemplo, que me doy cuenta que tengo una diferencia profunda con mi pareja, un desacuerdo moral profundo o un desacuerdo político profundo, un desacuerdo fundamental. Profundo y fundamental en este sentido psicológico, o sea, en el sentido de que siento que una parte de la dimensión más íntima de mi propio ser se ve resentida por este desacuerdo. Que de algún modo este desacuerdo me lleva a enfrentar angustias existenciales, me arrastra a la tormenta, amenaza mi identidad, me obliga a pensar si quiero seguir siendo el que soy, el que era hasta antes de este desacuerdo profundo. Y entonces puede que me empiece a costar mantener con esta persona un espacio de intimidad. Tal vez se me imponga incluso la duda de si quiero seguir siendo su pareja. ¿Estoy dispuesto a darme? ¿Estoy dispuesto a entregarme a una persona, por ejemplo, con esta visión del bien y del mal o de la vida en común? Supongamos que mi pareja me dice, yo descubro después de años que ella está dispuesta a cualquier cosa, que está dispuesta a aprovecharse de la gente y a perjudicar a la gente en beneficio personal, por ejemplo. Y ella espera que yo haga eso.
Me doy cuenta que ella piensa que el fin justifica los medios y que las personas se pueden usar como medios para fines y que uno se puede aprovechar de los demás. ¿Estoy dispuesto a entregarme a una persona con esta visión del bien y del mal? ¿Estoy dispuesto a rehacerme? ¿A redefinirme como alguien que se puede involucrar en acuerdos morales o políticos de esta naturaleza? Tan radicalmente diferentes a los que he estado dispuesto a hacer hasta ahora, y podré seguir compartiendo con ella el espacio de intimidad que habíamos creado y mantenido hasta ahora. Algo parecido nos podría pasar con un amigo, con un colega, con un pariente, con cualquier otra persona con la que hayamos generado un espacio de intimidad. El desacuerdo profundo en este sentido es profundo debido a que, o en el sentido de que pone en riesgo nuestra intimidad. O dicho de otra manera, como les gusta decir a los filósofos analíticos, eso significa que sea profundo. Esto creo que es más problemático hoy que nunca antes. Ayer María Elisa hablaba del temor que puede surgir en las relaciones de pareja a perder los proyectos personales. Y agrega, cuando dice esto, especialmente en la época que estamos viviendo. Pero pues no dijo por qué. Entonces yo me voy a animar a tomarme de eso y voy a entrar en ese tema, en qué tiene la época que estamos viviendo que puede afectar tanto nuestra identidad personal y hacer especialmente difícil sortear situaciones de desacuerdo profundo. Y después quiero también plantear una forma de enfrentar nuestras diferencias, incluso las diferencias más profundas, que podría ayudarnos a salvar la intimidad, no solo con nuestras parejas, sino que con otras personas en general. Esto en un trabajo que vamos a publicar dentro de los próximos días con mi hermano Joaquín Gaete, hemos descrito la sociedad actual como una sociedad postdisciplinaria. Una de las características que tiene esta sociedad, que la distingue de prácticamente cualquier otra sociedad conocida hasta ahora, es que la diferencia entre las personas se ha convertido en un valor. Esto está en el corazón, por ejemplo, del proyecto inclusivo en educación, también, como decía hace un rato la colega Pilar. Queremos no solo respetar nuestras diferencias, sino que queremos celebrarlas y promoverlas. La diversidad es buena. Y por lo tanto nos gustaría construir una polis en la que las personas pudiéramos convivir sin tener que homogeneizarnos alrededor de una única normatividad. O tal vez como lo hemos planteado en otro trabajo con la profesora Laura Luna, que la normatividad fuera la diferencia. Que lo normal, lo esperado socialmente, fuera ser único e irrepetible. O, lo que para mí es lo mismo, que la persona no quede anulada por la normatividad social. Este respeto irrestricto, podríamos decir, por el proyecto personal de cada uno de nosotros, es completamente novedoso en la historia humana. Y un ejemplo muy claro es el matrimonio homosexual, que es una institución ya presente en varios países y que no tiene precedentes. Por supuesto que hay sociedades en las cuales la homosexualidad se ha condenado o permitido en mayor o menor grado, pero nunca antes había llegado a institucionalizarse en el matrimonio. En la sociedad postdisciplinaria, sin embargo, esto es posible, porque nos hemos convencido, enhorabuena, de que cada uno de nosotros tiene derecho a ser quien es, y además derecho a construir esa identidad personal de modo que la normatividad social no pueda exigirnos renunciar a nuestra identidad sexual, cultural, religiosa, política o de ninguna otra índole. Podemos pensar y sentir distinto, y de hecho es bueno y deseable que así sea, que haya pluralismo epistémico y pluralismo emocional, y por lo tanto que estemos en desacuerdo y a veces en desacuerdo profundo sobre una amplia variedad de cosas. En tiempos postdisciplinarios parecería
que uno de los acuerdos más fundamentales, en el sentido axiológico del término fundamental, es que las personas podemos estar en desacuerdo, y aún más que el desacuerdo es un bien social tan importante como lo es el acuerdo. Esto tiene una serie de aspectos positivos relacionados con la libertad, la justicia y otros valores que afortunadamente todavía nos importan, a los quienes nos importa la democracia, por ejemplo. Pero tiene también un lado oscuro, un lado complicado, un lado problemático. Y parte del problema es que cuando hay chip libre para el desacuerdo, se pone en riesgo el acuerdo. Y eso es poner en riesgo no solo la intimidad, sino el mundo humano en general. Toda vez que, como decíamos al principio, no solo la intimidad, sino la totalidad del mundo humano se sostiene sobre acuerdos. Para crear comunidad, necesitamos que nuestros corazones palpiten juntos. Pero al mismo tiempo queremos permitir que cada uno palpite por su cuenta, porque nos cansamos de la sociedad disciplinaria, esa sociedad en la que todos los corazones eran disciplinados para latir o para palpitar al unísono. La consecuencia del desacuerdo generalizado, sin embargo, es la destrucción de la comunidad, incluyendo ese espacio especial de comunidad que llamamos intimidad. Esto se ve potenciado por el relativismo moral y el relativismo epistemológico, que son dos tendencias que también han proliferado como nunca antes en la sociedad postdisciplinaria. Si cada uno tiene su propia verdad y cada uno puede actuar según los principios morales que quiera y cambiarse de unos a otros cuando quiera, entonces nuestro máximo acuerdo en estas materias, eventualmente nuestro único acuerdo en estas materias, va a ser que no necesitamos estar de acuerdo. Y esto le agrega a todos los problemas filosóficos que ya tienen el relativismo moral y el relativismo epistémico, un problema político y un problema psicológico de proporciones, porque hace tambalear aún más la posibilidad de la vida en comunidad y de los espacios de intimidad entre las personas. Ayer Carlos decía, en tiempos de hiperconectividad, nos falta cada vez más la profundidad. Claro, porque hay un tipo de conexión que estamos dejando de hacer cuando nuestro acuerdo central es que vamos a dejar de vibrar juntos. Cuando nuestro acuerdo central es que vamos a estar en desacuerdo. Por eso, a mi juicio, el relativismo está lejos de ofrecer una respuesta satisfactoria a la pregunta de cómo podemos salvar la intimidad cuando el desacuerdo es profundo. Decir que cada uno tiene su propia verdad y su propia moral y que hay que aprender a vivir con eso sencillamente no sirve. Hay desacuerdos que son demasiado profundos en el sentido íntimo de profundidad. Hay situaciones para las que necesitamos palpitar en sintonía, aunque creamos también de manera profunda en el valor de la diversidad. Lo que necesitamos es una actitud que nos permita mantener ese valor, esa valoración de la unicidad y la originalidad de cada persona, y por tanto de la posibilidad de estar en desacuerdo, sin por ello destruir la posibilidad de ponernos de acuerdo y la deseabilidad de hacer esto en ciertas situaciones. Por ejemplo, cuando queremos salvar nuestro espacio de intimidad con otra persona, o cuando queremos educar a nuestros niños y niñas, a propósito de la educación inclusiva, o cuando queremos acordar un nuevo pacto social en el país. Todas estas cosas y muchas otras cosas requieren de una actitud muy distinta a la actitud relativista. Requieren de una actitud que esté abierta al desacuerdo, pero que al mismo tiempo se oriente a la búsqueda de acuerdos fundamentales, en todos los sentidos de esa palabra. Acuerdos gramaticales, acuerdos valóricos, acuerdos políticos, acuerdos psicológicos, etc. Necesitamos una actitud de apertura a la convivencia, a la vida en comunidad, a la copalpitación profunda. Y en esa medida se trata también de una actitud de apertura a la intimidad. Creo que una actitud de este tipo puede servir además para afrontar con éxito algunas de las tensiones y dicotomías de la intimidad como las que planteó Pablo en su presentación hace un rato. Con mi hermano Joaquín hemos propuesto una especie de estrategia psicológica que puede servir para generar y mantener una actitud de este tipo. No alcanzo a escribirla aquí con detalle, pero puedo decir un par de cosas muy brevemente para cerrar. Primero, creemos que se necesita tomar una posición de humildad. Es muy similar a la posición que Paulo Freire le pide a los profesores.
que es, sin comprometerme con un relativismo radical, yo puedo partir de la base de que mis creencias y mis preferencias, incluso las más profundas, podrían no ser las verdaderas o las correctas. Esta actitud también es la que Taylor nos invita a activar para que el encuentro con el otro parta desde el reconocimiento mutuo. Tal vez, a mí me parece ahora que tú estás equivocado, pero parto de la base de que yo podría estar equivocado también. Y sería arrogante, dice Taylor, partir de otra base. Y en nuestro primer encuentro, no me importa resolver quién tiene la razón o quién está equivocado, sino más bien me importa abrirme al encuentro contigo, y a un encuentro genuino en el que eventualmente voy a estar dispuesto a hacer un tipo muy particular de acuerdo. Un tipo de acuerdo que Taylor, siguiendo a Gadamer, caracteriza como fusión de horizontes o fusión de horizontes de significado. En este tipo de encuentro particular, algo nuevo aparece, algo nace. El acuerdo no consiste en que yo asumo tu marco moral o tú el mío, o que yo me convenzo con tu forma de pensar y tú con la mía. El acuerdo, en este caso, es un acuerdo creativo, un acuerdo de que vamos a construir un nuevo horizonte de significado y que por tanto ambos estamos dispuestos a regalarle al otro un pedacito de uno mismo. Ambos estamos dispuestos a dejar de ser parte de lo que éramos para construir un nuevo espacio comunitario en el que nuestros proyectos existenciales se ajusten mutuamente. En conjunto, reconstruimos nuestra identidad. Tú la tuya y yo la mía, pero sostenidos sobre este espacio común de intimidad transformadora. Es posible que esta transformación mutua al final no ocurra. La mayoría de las veces va a pasar que no ocurre. Quizá yo me voy a convencer con tus ideas, quizá tú te vas a convencer con las mías, quizá no hay vuelta que darle, vamos a tener que pedirle terapia a Fritz Perls, pero aunque así sea, el encuentro que permitió todo eso fue un encuentro que estaba abierto a la transformación mutua de nuestras identidades. Si bien esa transformación no siempre va a ocurrir, lo que sí va a permitir, yo diría más a menudo que no, o eso es lo que creo al menos, es que vamos a poder palpitar en conjunto en el grado necesario como para que nuestra intimidad no se destruya, sin perjuicio de que nuestros desacuerdos sean profundos en cualquiera de los sentidos de esa palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alfredo, por tu interesante presentación, que al igual que la de Pilar, muy, muy atingente al momento social que al menos vive Chile. Bueno, a continuación, en tercer lugar, escucharemos la presentación de Anastasia Vivanco Carlevari. Anastasia actualmente es estudiante de doctorado en psicología en la Universidad de Ámsterdam, en los Países Bajos. Ella nos presentará el dolor como espejo. ¿Por qué nos contactamos con el sufrimiento de un extraño? Anastasia, adelante, por favor. Muchas gracias, David. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve mi presentación? Sí, muchas gracias. Bueno, saludar a todos y todas. Soy Anastasia, estudiante de doctorado de la Universidad de Ámsterdam. En primer lugar, agradecer a la profesora María Elisa Molina por esta invitación, a su equipo Pablo Fosa por la organización de este seminario. Quiero saludar a mis compañeros de panel, Alfredo, David, Dani y a mi amiga Pilar, que está acá. Saludar a la profesora Pina Marsico. Para mí es un honor compartir espacio con ella. Y saludar a todos y todas ustedes que están participando de esta interesante actividad. Estoy muy contenta de estar acá y agradecer de antemano su atención. Mi presentación se titula El dolor como espejo, ¿por qué nos contactamos con el sufrimiento de un extraño? Les voy a presentar algunas ideas de mi proyecto doctoral junto con resultados preliminares del primer estudio
y me parece que estas ideas pueden ser interesantes y atingentes para el concepto de intimidad que se ha estado trabajando en estos 2 días de seminario. Espero la disfruten. Al pensar tradicionalmente la intimidad, pareciera ser una experiencia relacionada con personas que conocemos muy profundamente, personas que suponemos de antemano cómo van a reaccionar, que reconocemos sus gestos, sus gustos, sus historias, sus secretos. La intimidad en ese caso sería una experiencia que sentimos con las personas que son cercanas a nosotros, por ejemplo, parejas, familiares y amistades de larga trayectoria. Hay un aspecto que me parece muy interesante sobre estos vínculos, es que son las relaciones a las que generalmente se recurre cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando hay dolor, cuando sufrimos. Porque en las relaciones donde existe intimidad, algunas veces podemos encontrar calma. Es ahí donde nos regulamos emocionalmente. En esa línea, quisiera presentarles hoy la idea de que al conocer y conectar con el sufrimiento de un desconocido o de alguien lejano, es un contexto en el cual se vivencian algunos aspectos característicos de la experiencia de intimidad. Es importante reconocer que esta experiencia es diferente a la intimidad que se construye en las relaciones cercanas, pero a lo largo de esta presentación desarrollaré algunas ideas que permiten reflexionar sobre la idea de intimidad que se ha estado trabajando en este seminario y al parecer en el libro The Shared Part of Me, que entre paréntesis quiero decir que estoy muy expectante a poder leerlo, ya que entiendo que verá la luz el próximo año. Así poder reflexionar qué aspectos de la experiencia de intimidad son posibles al conectarse con el dolor de otros distantes, como también reconocer y no perder de vista los elementos que no son compartidos con esta experiencia de intimidad y que dan cuenta de una diferencia. Mi presentación estará dividida en 3 partes. Explicaré inicialmente las principales referencias bibliográficas donde se sitúa esta pregunta de investigación. ¿Qué es lo que ha dicho hasta ahora la disciplina? ¿Por qué los seres humanos exploran el sufrimiento? En segundo lugar, describiré el primer estudio que realizamos recientemente, sus objetivos, metodología y los resultados preliminares. Para finalmente, bajo el lente de estos resultados, expondré algunas reflexiones en torno al concepto de intimidad. ¿Hasta qué punto el contactarse con el sufrimiento de un extraño es una experiencia de intimidad? ¿Qué buscamos en el sufrimiento del otro? El sufrimiento es algo que se evade, se evita. Suena bastante obvio, ¿verdad? Podríamos decir que a nadie le gusta sufrir, o nadie quiere sufrir. Pero la realidad es que por mucho que se evite, se sufre igual. Como dice mi madre, la vida es dura. Cuando es el otro el que sufre, el escenario es distinto. Grandes historias, libros, películas, canciones, miles de obras y expresiones artísticas están cargadas de sufrimiento. Los invito a pensar en su película, libro o canción favorita. De hecho, los invito a compartirlo en el chat si quieren. Muchas de estas obras están cargadas de sufrimiento. Hablan no únicamente del sufrimiento como tristeza, sino también de la rabia, del miedo, del horror, de la decepción, la soledad, miseria, entre muchas otras emociones tradicionalmente llamadas emociones negativas, a las que accedemos como testigo porque nos gusta, nos intriga, nos atrae. Disciplinas como la psicología social y las ciencias afectivas han desarrollado investigación sobre las razones por las que decidimos acceder a estos contenidos. ¿Qué buscamos? Los resultados dan cuenta que hay motivos epistémicos, afectivos, sociales y eudaimónicos. Describiré brevemente estos conceptos. En relación a los motivos epistémicos, la literatura describe que en el sufrimiento del otro hay una información valiosa posible de incorporar a la vida propia. Es un conocimiento que puede atraer desde la curiosidad, ya que el sufrimiento es algo que requiere ser entendido. Otro motivo para acceder al sufrimiento es la búsqueda de sensaciones. Por ejemplo, las películas de horror permiten experimentar emociones como el miedo desde una distancia protectora, ya que no se está expuesto en primera persona a esa experiencia, pero los contenidos elicitan igualmente la emoción. También la literatura ha descrito motivos sociales o interpersonales que sustentan la decisión de explorar el sufrimiento de un extraño. Este grupo de motivos incluyen la empatía, el deseo de ayudar o de vincularnos interpersonalmente.
Acá me resuena lo que comentó ayer la profesora Livia Simao en su presentación sobre ponerse en los zapatos del otro. Finalmente, un último grupo de motivos alude a la eudemonía. Este concepto refiere a la motivación de cultivar el sí mismo, una búsqueda de felicidad no reducida a las experiencias placenteras, que sería una perspectiva hedonista, sino caracterizada por la actualización del sí mismo, la búsqueda del sentido, el deseo de crecimiento personal. Este tipo de motivos llevaría a explorar el sufrimiento de otro para entender la condición humana. Atendiendo a esta bibliografía, realizamos una primera aproximación empírica exploratoria donde buscamos conocer el por qué se decide acceder al sufrimiento de un desconocido. En primer lugar, este estudio busca contrastar la teoría con lo que los participantes reportaban. Es importante considerar que los motivos que describí en la diapositiva anterior no tienen la pregunta particular por el acceso al sufrimiento de un desconocido, sino que incorpora resultados de estudios sobre empatía, curiosidad y regulación emocional, entre otros procesos psicológicos. Interesantemente, la pregunta por el acceso al sufrimiento de otros distantes no ha sido abordada de manera específica hasta ahora. En segundo lugar, buscamos caracterizar qué situaciones de sufrimiento de otros distantes describieron los participantes, para poder tener una idea de qué contextos de sufrimiento movilizan. Asimismo, quisimos identificar al sujeto que sufre. ¿Quién es este desconocido? ¿Qué características tiene? Además, que hay muchas formas de acceder al sufrimiento de otros distantes. Quisimos caracterizar el formato de este acceso. En tercer lugar, este estudio buscó caracterizar los motivos o las razones por las que los participantes identificaban para acceder al sufrimiento de un extraño. Luego de contarles sobre el diseño de este estudio, les voy a presentar los resultados preliminares del análisis que van a responder a este segundo objetivo. Pero primero, el diseño metodológico. Este estudio fue implementado en mayo del presente año, así que ahí ya podemos tener una clave de qué estaba pasando en mayo de este año, al menos pandemia. Con un diseño cualitativo y de alcance exploratorio. Utilizamos la plataforma online Prolific, que tiene una buena muestra cautiva con interesantes estándares de variabilidad. Participaron 244 personas y como único criterio de inclusión solicitamos un buen manejo del idioma inglés, ya que el instrumento estaba en ese idioma. El estudio fue revisado y aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Ámsterdam y todos los participantes dieron su consentimiento para ser parte de este proyecto. El dispositivo de producción de datos consistió en 2 preguntas abiertas. En la primera pregunta, le pedimos a los participantes que eligieran una situación donde habían decidido acceder al sufrimiento de un desconocido. Es decir, alguna situación donde tuvieron acceso al sufrimiento de alguien que no conocían personalmente. Los participantes podían describir desde 1 hasta 5 ejemplos de situaciones de sufrimiento. La segunda pregunta consistió en pedir las razones por las cuales los participantes decidieron acceder a esta situación de sufrimiento. Así poder tener acceso a conocer sus motivos. Finalmente, en este momento estamos en la fase de análisis de datos, por lo que los resultados que presentaré en breve son preliminares. Hasta el momento la fase de codificación de los ejemplos ya está lista, mientras que nos encontramos codificando y clasificando la pregunta por los motivos. La estrategia analítica que hemos adoptado es de análisis de contenido. Y en total, contarles que obtuvimos 461 ejemplos de situaciones de sufrimiento de desconocidos, donde los participantes nos contaron sobre el sujeto que sufría, el contexto de aquella situación y cómo tuvo acceso a esta escena o contexto. A continuación, les presentaré los resultados sobre qué fue lo que dijeron los participantes. ¿Quién es el que sufre? En esta nube de palabras pueden ver la codificación del sujeto descrito en los ejemplos traídos por los participantes del estudio. Como se evidencia en el tamaño de la letra de esta categoría, la respuesta más frecuente consistió en referencias a personas que no eran categorizables por rasgos identitarios o característicos. Este código fue aplicado cuando los ejemplos referían simplemente a un extraño o referían a alguien o a un desconocido sin dar mayor detalle de quién era esa persona. Algo así como un otro sin rostro. La segunda caracterización más frecuente refirió a esto que llamamos caso emblemático.
que fue utilizado cuando el participante aludía a una experiencia de sufrimiento de una persona famosa local o internacionalmente. Esto nos parece interesante en tanto refleja experiencias de sufrimiento que generan un vibrar colectivo, como mencionaban ayer en la presentación David Carré. Dentro de los personajes que aquí fueron nombrados, apareció en varias oportunidades George Floyd, y ustedes podrán reconocer algunos otros nombres en esta nube de palabras. También fue posible identificar algunas características de este extraño, como por ejemplo su género o su sexo, mujer, su edad, niño o persona mayor, o posiciones de opresión o precariedad como pobreza o víctima. Y en perspectiva, estos resultados dan cuenta de que hay una generalidad sin afiliación al sufrimiento, pero también hay referencias a casos que han generado conmoción colectiva y grupos de marginalidad que históricamente han tenido mayor exposición al sufrimiento. El segundo eje analítico consistió en cómo se accede a la situación de sufrimiento, cómo se conoce. Muchos participantes no fueron explícitos en sus respuestas sobre cómo accedieron a esta experiencia de sufrimiento. Es por eso que esta categoría es la más grande. Pero un aspecto que nos pareció muy novedoso es que muchos participantes reportaron esta idea de realizar un seguimiento sobre la situación de sufrimiento, ya que hacían referencia a escuchar una noticia o suceso de sufrimiento que los impactó y luego buscar activamente información en redes sociales, en material audiovisual, o buscar documentales, libros u otros al respecto, es decir, seguirle la pista a ese dolor. Esto da cuenta que el dolor pareciera ser algo que engancha, que quizás por su impacto que genera el deseo, genera el deseo de seguir buscando más información para representar la experiencia. Por otro lado, destacamos el acceso como testigo, como observador al dolor de un desconocido. Además, si bien muchos ejemplos dieron cuenta de un acceso como testigo presencial, como es el caso de las interacciones en la calle, muchas de estas categorías otorgan, muchas de estas categorías otorgan un lugar protagónico a la interacción virtual, como forma de acceso al dolor de otros lejanos. Podemos pensar cómo la interacción online hoy en día es la nueva plaza pública del mundo social que habitamos hoy en día. Y así es como ustedes pueden ver el nombre de varias redes sociales o comunidades online. Finalmente, nos llamó la atención poder reconocer algunas instancias de ficción, como libros o películas, pero la gran mayoría de las categorías revela situaciones reales, vividas por personajes o personas de este tiempo. El tercer eje analítico y último refiere a las situaciones de sufrimiento. Este es el eje que presentó mayor variabilidad, dando cuenta de la diversidad de escenas que remueven sobre el sufrimiento ajeno. Sin embargo, al mirar las categorías más salientes, es interesante dar cuenta de qué lugares comunes hay en esta diversidad. Muchos de estos lugares de sufrimiento son situaciones de pérdida, coronada por una de las pérdidas más intensas, la pérdida de la vida. Seguido a ella está la pérdida de la salud, de la estabilidad económica, de la estabilidad emocional o relacional. Al preparar esta presentación y analizar estos resultados pensé, ¿hay algo más íntimo que el momento de la muerte? Acceder a la muerte de otro distante es una experiencia que nos conecta a la condición de lo humano, con esta verdad radicalmente universal para todo ser vivo. Es interesante cómo estas instancias de sufrimiento dan cuenta de situaciones de cambio drástico, muchas veces irreversible. Algunos de estos ejemplos refieren a la esfera privada de la persona, como puede ser su salud mental o conflictos con sus relaciones cercanas, pero otras dan cuenta de situaciones estructurales de nuestra sociedad, como lo es la pobreza, la violencia de género, la discriminación racial o la violación a los derechos humanos. Dolores colectivos que, si bien están marcadas por condiciones de vulnerabilidad o privilegio, no pueden ser reducidas a una instancia privada. Entonces, para retomar el tema de la intimidad, ya que me he estado desviando al contarles de mi proyecto, hay 3 ideas que me gustaría destacar. En primer lugar, el sufrimiento como una experiencia común a la experiencia humana, donde se caracteriza a un otro sin rostro,
pero también se reconocen factores de prevalencia frente al sufrimiento, donde se trae otro distante que no siempre es un desconocido, sino a veces alguien mundialmente conocido por su dolor. A veces, el acceso a este otro distante es desde una posición de testigo. Esta posición es adoptada presencialmente, en la calle, por ejemplo, pero también en gran medida es una interacción virtual, dando cuenta de reacciones no solo aisladas, sino colectivas, como ocurre con la viralización de contenidos cargados de sufrimiento en redes sociales. Finalmente, en relación con las situaciones de sufrimiento, se destaca el carácter de pérdida que tiene el dolor. Entonces, acceder a ello permitiría representar, comprender y en algunos casos sensibilizarse y conmoverse frente a la pérdida del otro. Como reflexión al cierre, me gustaría decir que la intimidad es una experiencia de conexión con el otro. En este seminario, la intimidad ha sido caracterizada por su construcción relacional, por referirse a un nosotros. La intimidad ha sido entendida como una experiencia de construcción de sentido, que remueve planos identitarios, de aprendizaje y de cambio. Sobre todo me parece interesante que en estos 2 días se ha hablado de intimidad como un momento, dando cuenta de su carácter efímero, como si fuera un destello. Además, en particular en este panel, hemos sido convocados para pensar en cómo este destello ocurre en contextos de incomodidad. La intimidad es una experiencia que permite entender la imposibilidad de identificarse completamente con el otro, a la misma vez que se valida y entiende al otro como sujeto sensible, sintiente. Al reconocer y acceder al dolor del otro, hay un gesto consciente que afirma su existencia. El dolor del otro sería entonces un espejo que nos refleja lo distinto y radicalmente único que es la experiencia de sufrimiento, a la vez que es una condición compartida por todo ser humano. Eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Anastasia, bueno, sobre todo por tratar un tema como el dolor, que es algo que habitualmente preferimos evitar y que, por supuesto, no se nos viene muy a la cabeza la relación con la intimidad, pero muy interesante. Muchas gracias. Siguiendo con nuestro seminario, aprovecho de contarles que en el chat van a poder encontrar un link para acceder a la grabación de los paneles anteriores del seminario, por si quieren volver a revisar alguna presentación o algún panel completo, o bien si también quieren compartirlo con alguien que no pudo asistir el día de ayer o el día de hoy, pueden encontrar el link en el chat. Bueno, ahora a continuación, en cuarto lugar, escucharemos a Danny Boulanger, académico de la Universidad de Quebec, Canadá. Él nos presentará Poetic Affectivity and Polyrhythmic Unification, The Intimate Whole of Me in Dialogue. En español sería algo así como afectividad poética y unificación polirrítmica, la totalidad íntima del mí en diálogo. Esta parte un poco difícil de traducir. Esta presentación se realizará en inglés, por lo que quienes así lo deseen pueden activar la traducción simultánea en el icono de globo terráqueo que se encuentra en la barra de Zoom. Dani, por favor, adelante. Hi, thanks, David. Hi, everyone. Thanks, Maria. Gracias, David. Hola a todos y muchas gracias. Y lo siento, he tenido un problema con la agenda y es divertido porque yo intenté trabajar y coordinarme para poder hacerlo a tiempo y tuve muchas reuniones donde estoy en mi nueva oficina. Speak about myself, Y hablaré un poco acerca de mí mismo, del autodescubrimiento y solo para recordarles que tengo estas dos figuras que me recuerdan que la psicología es una ciencia y a la vez es arte, así que puedo hablar acerca de la poesía también. Así que vamos a comenzar y si no pueden verlo o si algo sucede, por favor, me lo hacen saber. It seems that there is a kind of bug, as I'm so lucky. That's at the début.
Parece Okay. haber un problema, pero ok, lo intentaré nuevamente. So you see that in my computer, I see the image. Como ven, yo en mi computador puedo ver las imágenes, pero ustedes no las pueden ver, así que parecen desaparecer. Y no, no es parte de la presentación. Pero, pero bueno, abordaré la temática de la visibilidad en ese caso. Dani, ¿me escuchas? Es, Quizás podrías proyectar tu pantalla y agrandar Yeah, I la can hear barra you. del lado izquierdo y podemos así, no tienes necesario que presentar, pero podemos ir viendo las imágenes. Entonces puedes agrandar la barra, ahí se ve, no sé si puedes probar en modo presentación. Sí, Now ahí you're ves good. Now we're las good, imágenes. right? Okay. So it's a muy bien, personal. entonces, es un viaje personal, una exploración de mi propia vida y cómo yo experimento la intimidad con mí mismo. Por lo tanto, aquí está, es algo bastante íntimo, como pueden ver, así que bienvenidos a mi intimidad, que es la mía propia. Y no solo eso, sino que también es compartida. Vamos a destacar eso. Bienvenidos a mi propia vida personal a través de esta ventana que yo he destacado como la entrada de luz. Y aquí tenemos diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes partes de mí, de las cuales, por ejemplo, estoy aquí para verles a ustedes, pero a la misma vez estoy algo cansado. Así que bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi hogar, bienvenidos a sus hogares. Tenemos aquí otra parte de mí representada. Por lo tanto, presentaré en primer lugar un plan general o el objetivo general de la presentación y hablaré acerca de lo que he descubierto en una perspectiva gráfica, utilizando mi propia vida como un caso de estudio y volveré entonces a la dimensión poética, refiriéndome rápidamente al verso libre. Tengo mucho que decir al respecto, pero no tengo tanto tiempo y quiero insistir en lo que he descubierto. Así que, ¿puedo pescar en la piscina? Pues claro que sí, en mi mundo puedo hacerlo. Así que vamos a decirlo de esta manera. Es un intento de conceptualizar mi propia experiencia afectiva en relación con una experiencia de estrés. Mi vecino me dijo que yo soy raro hace algunas semanas y quizás lo soy, quizás no, no es importante. Lo importante es mi experiencia de eso y resonó conmigo con una experiencia postraumática y yo sufrí bullying en la escuela y en un evento yo llegué a temer que, digamos, las personas me iban a matar, tal como se dieron los eventos. Y algunos adultos intentaron ponerme en un auto, mis padres no estaban, así que tuve esa experiencia y por lo tanto tuve mucho, ¿cómo decirlo? Muchos problemas o temas afectivos y ese es el motivo por el cual soy una persona muy introspectiva. Intento intentar yo mismo e intento intentar lo que sucedió y quisiera compartir esto con ustedes. Por lo tanto, comparto esta relación íntima conmigo mismo y pienso que encontré algún aspecto teórico y creo que el riesgo de aquí, dado que yo me describo a mí mismo, es difícil de explicar. Yo siento que la psicología, tal como o a la psicología tiene ciertas palabras para describir lo que quiero describir. La poesía también tiene algunas palabras y cuando me escuchen, yo les sugiero que tengan en mente la imagen de lo que sucede dentro de ustedes mismos acerca de el nivel afectivo e intelectual para que puedan seguir mi razonamiento. Es un acto de visibilidad, que es visibilizar movimientos afectivos o dinámicos. Y como pueden ver aquí, lo visible está aquí arriba, pero no es la realidad. Y yo quisiera destacar algunas o algunos de los aspectos subyacentes a las dinámicas afectivas aquí. Por lo tanto, es ideográfico y abductivo e intento no imponer una epistemología. Intento porque
tengo una postura dialéctica, intento entonces no imponer una obligación de ver todo el diálogo o entrar en toda la dialéctica. Si quieren hacerlo, sí, pero si no, no es necesario. Por lo tanto, tenemos un diálogo aquí. E intento analizar los aspectos. Cuando yo leo algo de la psicología, intento pensar es así como yo lo experimenté y a menudo no es así, no encaja. Some vocabulary that has to be had to this A nivel epistemológico se debe tener un vocabulario para realizar la exploración profunda. Y este es el segundo punto que tiene que ver con conceptualizar el descubrimiento experimental. Y presentaré entonces qué es lo que sucede cuando yo experimento un evento de manera estática, que es un evento común, y cómo puedo experimentarlo de manera más dinámica, que es una alternativa que yo he intentado. Muy bien, entonces este es el esquema, no tengan miedo, yo les guiaré punto a punto. Tenemos aquí una búsqueda estática hacia la afectividad. Mi vecino me dijo que yo soy raro. Por lo tanto, tengo esta imagen en mente y eso me recuerda a las personas que me hicieron bullying en la escuela. Entonces, comencé a pensar que siento, hablemos acerca de las emociones y en ese caso lo que sucede es esto. La parte intelectual toma el control en esta imagen y viene lo intelectual y así podrán entender a medida que mi presentación avanza lo que sucede, pero quiero comenzar con esto. Cuando yo estaba en la escuela de psicología, yo pensé que si la emoción, o yo pregunté si las emociones venían de lo intelectual o de lo afectivo, y me dijeron de lo intelectual, y yo pensaba que era lo contrario, y la, la dinámica contraria sería una búsqueda afectiva, y lo intelectual toma control de todo o de nuestra experiencia afectiva cuando nosotros lo permitimos o cuando no nos resistimos, cuando no bloqueamos lo intelectual. Pero, ¿qué sucede aquí? Una segmentación racional. En este caso vemos algunas líneas y habitualmente en cada momento nuestra experiencia constituye un flujo. Aquí lo intelectual que impone una cierta línea o una especie de segmentación. Yo estoy en esta posición en la cual yo soy raro y otras personas que me hicieron bullying no son raras. Por lo tanto, tenemos aquí las representaciones y tenemos una línea que nos indica la separación entre ciertas categorías. Estas líneas se proyectan hacia la afectividad. Por lo tanto, mi emoción no es que yo me sienta tarde, sino es la emoción de una persona extraña. La extrañez, la rareza. Yo me siento raro, que es una categoría intelectual, por lo tanto, estoy triste. Siento que lo intelectual reduce a mi emoción. Y una condensación, como ven aquí en el círculo pequeño, una condensación es que por causa de que hay una segmentación racional, el límite intelectual o el alcance de la tristeza está impuesto por la rareza, por lo tanto, la imagen del evento. Yo pienso en eso, yo pienso en la instancia en la cual sufrí este bullying y se fija en esta ecuación. Por lo tanto, yo tengo esta imagen en mi mente y rápidamente esta ecuación surge en la cual yo escucho, eres extraño y estás triste, pero de una manera extraña. Por lo tanto, es algo que se mantiene y que no nos cambia en este sentido. Y lo que sucede también, perdón, como pueden ver aquí, hay una generalización restrictiva en el sentido en el que este punto crece, pero no cambia, sino que comienza
a ocupar más espacio, pero sigue restringido. Por lo tanto, yo en esa situación soy la persona rara todo el tiempo para todas las personas. Por lo tanto, no es algo lejano a mi persona. No soy una persona legítima y en la escuela yo interactuaba con estas personas que eran los perdedores. Así que yo me situé a mí mismo en un punto social en el cual puedo encontrar buenos amigos y de esta manera generalicé. Continuamos entonces. Aquí tenemos una polarización. Yo soy raro y en este caso hay una persona que no es rara. Estos puntos tienen una desconexión. No hay ningún motivo para esto. Simplemente no hay cambio y también existe una especie de articulación y contaminación. Por lo tanto, imaginen que este punto representa la rareza y este punto el hecho de sentir vergüenza. Y cuando yo pienso en la imagen de mi vecino que me dice que yo soy raro, intento concentrarme en lo que yo siento dentro de mí, que es la tristeza. Y entonces viene una voz a mí que me dice que eres raro y que debes sentir vergüenza. Y ese es el tipo de generalización al que Freeze the emotion around such multiplicative and intellectual. las emociones se congelan en esta posición, en una ecuación lineal. Concretamente, ¿qué es lo que sucede? Yo siento que hay dos ventanas a través de las cuales observar mi experiencia hacia adentro. Y el marco aquí es la forma y lo que ven dentro es el contenido de mi búsqueda, de mi reflexión, la forma y el contenido. Así que comienzo entonces aquí. Quisiera retroceder un poco. Aquí tenemos la emoción y aquí tenemos el intelecto. Comienzo con la emoción y entonces me siento triste, ¿cierto? El marco debe ser la emoción que enmarca todo lo demás. Una vez que se mira hacia dentro de las emociones, eso no es lo que sucede. Yo comienzo con las emociones que deben ser el marco. El marco no es azul en este caso. Rápidamente, el intelecto toma control sobre la emoción. La imagen toma todos los planos. La imagen de yo sufriendo bullying toma todos los planos con el nivel intelectual asociado. Por lo tanto, existe la voz del intelecto, que serían las personas que me hacen bullying. Y eso es por causa de que yo me sentía inadecuado o era inadecuado. Por lo tanto, la exploración de mi emoción, eso tiene una especie de sabor intelectual porque está en el marco rojo de el intelecto que viene desde arriba. Y aquí, la imagen que toma lugar o que llena todo lugar, esta imagen es lo que creemos, esta imagen que tiene una especie de sabor intelectual. Por lo tanto, esta imagen, yo tengo la impresión de que esta imagen de cierta manera agota la emoción o es menos que la emoción. Y esto sucede en dos maneras. Primero, comenzaré aquí la conclusión. Estas imágenes tienen ciertas conclusiones acerca de mí mismo asociadas. La emoción, la tristeza en este caso, es esta creencia, la ecuación que mencioné anteriormente, pero a la vez la emoción está fija en las personas. Yo tengo la impresión de que cuando veo a esta persona en mi mente, esta persona es la tristeza. Porque esta persona causó la tristeza y no puedo disociarlas porque intelectualmente están fijas así. Y yo intento forzar la emoción, ¿ok? Dani, trabajemos en la emoción, concentrémonos, Dani, pero no pienses demasiado. Por lo tanto, hay un diálogo, pero no es constructivo. Así que entonces, ¿cómo lo he superado? Primero, la emoción que tiene una vida por sí misma y es muy difícil de explicar, pero lo podemos experimentar. Debemos entonces considerarlo porque no podemos existir. Yo no tengo o no puedo fijarles a ustedes.
y no tengo que sentir la obligación de ponerle palabras a mis emociones. Y siento que hay dos tipos de voces. La voz de nosotros, que nos sentimos en la obligación de poner palabras o de transformar las palabras en cosas, pero también tenemos la voz de la conciencia. Y es la voz de la conciencia la que se une a las emociones cuando dejamos ir las emociones. Es como esta idea de decir, bueno, no tendré expectativas sobre esta persona que se puede retirar cuando quiera. Podemos dejar que las emociones vivan y existan como sean. Y lo podemos ver en este esquema. La emoción, de cierta manera, crece, fluye y ocupa todo lugar, lo cual está bien y es algo que asusta, sí, pero no necesitamos imponer un control ni un bloqueo. Entonces comienzo de la afectividad aquí y el marco es azul y el contenido es azul. Y lo intelectual entonces toma la forma de la afectividad. Y yo hago una pregunta a mis emociones. ¿Qué es lo que quieres decir el día de hoy? ¿Cuál es tu marco? Y entonces dejo de hablar y así surgen. Por lo tanto, el marco se autoestablece sin ningún tipo de línea de tiempo. Es un proceso auto, o más bien indeterminado. Deben tener confianza en su propio proceso y por lo tanto en sí mismos. ¿Qué sucede con, o más bien todo esto sucede a nivel afectivo? Me siento triste, esta imagen no está en la parte frontal, está, por así decirlo, flotando en suspensión, así que yo me concentro en la emoción que tiene vida por sí misma, pero no es la parte central, está de cierta manera en suspensión o en un limbo, porque fluye con las emociones. Fluye con las emociones porque las emociones son más que la imagen y por causa que la emoción es más que la emoción transforma la imagen y en la creencia asociada con la imagen. Bien, entonces la emoción se expande, se infla, por así decirlo. La tristeza está dentro de todo mi cuerpo, se encuentra en una expansión constructiva. Y esta imagen que yo mencioné en un limbo, la imagen del evento uno, la imagen 2 del evento uno, por lo tanto, diferentes imágenes que se superimponen y entran en un diálogo con la voz de la conciencia. Y todo esto flota, no se encuentra en la parte central, no impone límites. Por lo tanto, tenemos la emoción aquí y con el flujo de la emoción viene la imagen en suspensión y a esta imagen se le asocia una voz que es una especie de vibración o la voz de la conciencia y existe una reorganización de lo mismo con diferentes imágenes de diferentes eventos. Yo me imagino cuando me golpeaban los niños en la escuela y a medida que la emoción aumenta, está la imagen y las voces asociadas con este evento se sienten ahí, no la voz intelectual, no necesariamente una voz con palabras, sino que es una voz con sentimiento, una impresión general, la voz de mi conciencia. Esta voz expresa lo que yo no sé, lo que yo sé, perdón, pero no necesito recordarme a mí mismo y a medida que se expande la emoción, las imágenes asociadas se mueven entrando en un diálogo. Es un diálogo intuitivo. Es como si esta voz o esta especie de vibración hiciera eco una de la otra y la imagen se superimpone y se mezcla. Por lo tanto, es diferente de una voz intelectual que nosotros podemos controlar, tal como el director de una orquesta. No necesito recordarme a mí mismo que tengo que hablar conmigo mismo. Simplemente tenemos la confianza en el flujo de las emociones y seguimos con lo que sabemos intuitivamente. Tenemos una intención que se va a desplegar.
sé que estos eventos, mis padres me aman. He llegado a la conclusión del posicionamiento como entidad, y voy a terminar con esto. Tras bambalinas, aún hay una voz intelectual que habla como si fuera una burbuja, en una nube. Y otra voz me recuerda que está en este estado de mente, pero está en una burbuja. Toma forma por medio de ritmos. Y pienso en la imagen 1, como pienso en la imagen 2, la voz intelectual que aparece. Todo eso se interrelaciona con un diálogo de riesgo, de ritmo, pero no lo puedo desarrollar, no tengo el tiempo para eso. Y es algo dialógico porque hay diálogo, y también dialéctico porque ocurre una desintegración y una nueva integración, y que tienes el derecho a estar triste y hablar de tus necesidades como persona. Entonces, en conclusión, bastante rápido, puedes leerla, pero hay una transición en el verso libre en que no hay letras, no hay una línea esperada. Entonces estamos pensando en el poema y es lo que nos preguntamos del autor. Entonces me pregunto por la emoción. Entonces, ¿qué es lo que se descubre? Y la forma toma esta forma del ritmo. No tiene un contorno claro, un límite claro, pero el ritmo, al igual que en la música, es lo que genera la forma, la define. Entonces lleva a la superficie la forma emocional que está allí, en la emoción. Cuando lo leemos en este tipo de poema y verso libre, hay algo afuera que tenemos que conocer sobre este orador. Entonces, ¿qué es lo que hay escrito? Entonces, probablemente fue una presentación rara, y sí, por alguien que entonces son bienvenidos a escribirme. Yo les puedo responder. No les, y estaré después todavía, aceptaré el diálogo. Sí, sí, voy a estar allí. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, por tu presentación. Y ahora, finalizadas las 4 presentaciones de este panel, la profesora Pina Márcico realizará un comentario de las 4 presentaciones que acabamos de escuchar. Pina es profesora asociada de Desarrollo de Educación del Departamento de Ciencias Humanas, Filosofía y Formación de la Universidad de Salerno, UNISA. Además, ella es investigadora asociada del Center for Cultural Psychology de la Universidad de Aalborg. Pina, por favor, escuchamos tu comentario. Well, thanks a lot. Can you hear me well? Yes, okay, thank you. Muchas gracias, ¿me escuchan bien? Sí, gracias. Primero que nada, voy a presentar mi comentario breve en inglés. Desafortunadamente no puedo hablar en español aún, pero estoy segura que al seguir el seminario podrán escucharme bien. Primero que nada, déjenme agradecer a María Elisa, a Pablo, por organizar esta sesión, y también es un honor para mí, porque, bueno, en este momento en que podemos celebrar esta psicología, que es una serie de libros de Carlos Conejo, en que estamos editando para tener las teorías, y estamos buscando trabajo para tener a la mano, y sería genial, porque como ven en los 4 paneles, en los últimos 2, han habido muchas cosas, muchos temas extremadamente interesantes.
el hecho de que estemos hablando de Arina, de la vida humana, uno de los puntos más desafiantes. Entonces es uno de los puntos más tensos. Este panel especialmente, creo que el título llama la atención para tratar con estos aspectos particulares de la intimidad, lo que quiere decir que es la incomodidad de la intimidad. Y entonces, pensando en distintas perspectivas, creo que hemos tenido éxito para demostrar estas imágenes de la intimidad, que serían un lugar donde compartir muchas cosas, incluyendo algunas incomodidades, incluso algo no placentero, o al menos que genere algo en nosotros. Y bueno, mis comentarios aquí, porque ya hay algunas preguntas en el chat, serán respecto a algunos de los aspectos que hemos tratado, que hemos destacado, y podemos hacer un comentario general para tratar de sintetizar algunos de estos puntos. Primero que nada, muchas gracias por las preguntas desafiantes que han traído el día de hoy a nuestra atención, y especialmente porque han hablado de la intimidad desde distintas perspectivas. Por ejemplo, Pilar en su presentación habló sobre la intimidad de forma colectiva. ¿Cómo podemos contraer la intimidad con otros en términos de estar juntos, esta intimidad juntos? Y habló de la inclusión en el sistema escolar, que es un tema que está muy en boga hoy en día, porque hay tantos aspectos, tantas diferencias que queremos tener en consideración. Entonces, el cómo incluir a la gente en la base de los criterios, y creo que demostró bastante bien las tensionalidades que son parte de la intimidad, parte de la misma noción de inclusión, que no se trata solamente de traer algo en algo más, sino que es exactamente un proceso de tensión inconclusa, este proceso de enfoque y de resistencia, y el estar en contacto con alguien que tiene distintas necesidades o distintos aspectos, distintas demandas físicas. Entonces es algo que, en honor a la profesora Lidia Simal de la presentación de ayer, no la pude ver desafortunadamente, que describe estas experiencias. Entonces el estar en contacto con una persona ciega, esto podría desafiar nuestra visión, nuestra forma de ver el mundo. Entonces la inclusión, en cierta forma, que se lleva a la discusión la noción de dilemas y de tensión, pero aquí también tenemos algo a considerar cuando pensamos en la relación con un sujeto y objeto. Entonces hay algo que es íntimo, algo de la gente con necesidades especiales que se crean con otros. Piensen, por ejemplo, en la relación íntima que aplica con personas con bastón para poder moverse. Piensen en una relación muy íntima. Piensen en los límites de esa persona. No estoy diciendo nada nuevo. Son aspectos muy famosos de la historia de la psicología, pero les recuerdo aquí que piensen en la construcción íntima de relaciones con objetos que incorporamos
Y luego, en la medida que incorporamos una relación especial con alguien, también creamos un espacio con otros. Entonces, la inclusión no significa excluir un espacio entre yo y otro. Al contrario, la inclusión significa mantener el espacio abierto, porque esto ayuda a incluir, porque si no, no hay una inclusión posible, no hay un espacio a llenar o para que lo llenen ambos. Entonces, este es uno de los temas interesantes, la idea del colectivo íntimo, que sería parte del siguiente tema a investigar. Y luego viene la presentación de Alfredo, quien creo que fue algo muy desafiante, porque en mis propias experiencias, digamos, innovadoras en lo legal, una mediación penal, cuando tiene una víctima de abuso o de un delito que están en la misma sala juntos y que presentan sus propias visiones de los eventos que ocurrieron. Por ejemplo, si yo te robé o te hice algo, o te hice algo malo y fui miembro de este consejo por algún momento, y puedes ver que hay tantas perspectivas distintas con esto, en el punto de ser parte de un procedimiento legal. Entonces, esto en el caso de una madre que conoce a la madre de su hijo. Entonces, ¿cómo llegar a un nivel de intimidad con el otro en este tipo de situación, en esta situación extrema? Entonces, ¿cómo podemos elaborar un campo muy interesante empírico, si les interesara, en el sistema de mediación penal, que en el Reino Unido se le llama la libertad condicional, especialmente para los menores? Esto es una solución muy importante, ver con todos los procedimientos legales, pero al final de la historia hay dos seres humanos que están ahí por algún motivo, ya sea delincuentes o víctimas, con distintas perspectivas del mundo, de los eventos que ocurrieron, y cómo llegan a una posible intimidad compartida. Esta es una experiencia increíble de oposición y crear una posible intimidad con el otro, incluso en esta situación muy compleja. Y yo sugeriría, Alfredo, que lean La Boutique du Droit, que muestra las experiencias de Tonier en París, en que este tipo de intervención se elabora de completa manera ética, y podemos ver la creación de intimidad entre dos personas que están en lados opuestos, por medio de una catarsis, que es un proceso muy increíble de transformación. Y luego viene la presentación de Anastasia, que me activó desde el comienzo. Cuando leí el título de la presentación me llamó la atención, que tenía que ver con, aquí lo tengo en mis notas, que era el dolor como espejo. Y disfruté mucho esta presentación. También hay algo que puedo compartir contigo, que es una parte íntima de mí, y eso lo voy a compartir. Nunca me he sentido conectada de forma tan íntima con otro ser humano como me ocurrió en París, en el metro de París,
en el medio de miles de personas. En el otro andén, un mendigo sin hogar simplemente me miró y, y, y tuvimos contacto visual por un momento. No me conocía, yo tampoco a él, pero sentí una conexión íntima con una persona desconocida, eh, y me vi por completo por él. Y nunca antes lo había visto en mi vida. Y, y sentía como que me hizo una radiografía. Fue una epifanía. De cierta forma, ocurrió eso de sentirse conectado con otra persona de tal manera. Pero lo que me generó algo más teórico era la noción del espejo, que es un artefacto muy extraño, porque la imagen que tú ves en el espejo es virtual, ¿cierto? Es virtual y asimétrica. Entonces ves tu cara en el espejo y si levantas la mano, el espejo levanta la otra mano, etcétera. Entonces es en reversa. Entonces, ¿cómo conectas en teoría, esta noción del espejo y la virtualidad con el dolor y sentirse conmovido por otros? Hay una conexión auténtica y directa o indirecta, reflexiva, virtual en cuanto a la intimidad. Hay un vehículo de mi dolor hacia los otros y que se refleja en el espejo. Entonces hay algo teórico a elaborar. Y luego la presentación fantástica de Dani, que tenía algunos aspectos artísticos, y muchas gracias por compartir esto. Y la presentación de Dani, que fue muy densa en términos de todos sus contenidos, y tiene una gran complejidad de diálogo cuando está en una forma íntima con uno mismo, porque si mi vecino toca la puerta y está en mi puerta y me dice algo, bueno, está bien. Microgenéticamente, Dani nos mostró todas las líneas de argumentación que podrían salir y la resonancia con experiencias previas en la vida o algún momento deprimente en la vida, etcétera. Entonces, podemos ver cómo algo se relaciona con uno y genera un espacio de intimidad con uno mismo. Entonces, tenemos distintos ejemplos de intimidad que están mediados por los espejos. La posible intimidad creada cuando hay tantas distintas perspectivas sobre la vida, en el caso de la inclusión de toda la gente que los aspectos, problemas o las necesidades o trasfondos. Entonces, podemos hablar en plural de la intimidad y todos estos se relacionan con la transformación. Este es un espacio para la transformación, que también puede ser para la resistencia, que es la palabra que falta hoy. Resistencia es un espacio porque también puedo compartir, también puedo resistir a compartir. Entonces, es algo que es muy interesante de conversar. Quizás para el siguiente seminario me voy a detener aquí para dar espacio a las preguntas. Gracias. Muchas gracias a ti, Pina, por la notable tarea de poder combinar estas distintos temas y distintas presentaciones en un único comentario. En honor al tiempo, les comento que
nos vamos a saltar las rondas de preguntas para este panel. Hay un par de preguntas dando vuelta, por lo que los invito a contactar a través del chat o a través de correo a los distintos panelistas o a nuestra comentadora por cualquier duda con la que hayan quedado. Livia, Flor, sé que hay quedan un par de preguntas y lo lamento. Bueno, también aprovecho de agradecerle a todos nuestros presentadores el día de hoy en este panel, a Pilar, a Alfredo, a Anastasia, también a Dani y por supuesto a la profesora Pina Márcico. Y bueno, a modo de cierre de este seminario, le cedo la palabra a María Elisa Molina, que es organizadora de este evento y quien hizo posible que este seminario se pudiera realizar. María Elisa, por favor. Bueno, estamos en el final, ha sido 2 mañanas intensas y súper interesantes. Primero, agradecerles a cada uno de ustedes, a Anastasia, a Pilar, Alfredo y Dani, que hayan presentado esta mañana, y a Pina por tu estupenda integración en realidad de los aportes que trajeron las 4 presentaciones de este panel. Fueron todas muy creativas, en realidad ha sido todo este encuentro un encuentro muy interesante que nos ha llevado a una reflexión y nos ha llevado más allá de lo que es este volumen que está por salir este año, Anastasia, este año, no el próximo. Y bueno, pero lo interesante es que precisamente es como habernos nutrido de estas conversaciones que nos llevan más allá y nos dejan ya con un proyecto de cómo seguir, ¿no es cierto? Como los aportes de ustedes en este panel han sido muy iluminadores con respecto a nuevas preguntas. Por ahí Lidia Simao hacía sus comentarios y decía, me quedo con estas preguntas, con estas otras, y yo también en realidad creo que han sido muy inspiradoras y se nota que este es un fenómeno que no terminamos de pensar, ni de definir, ni de construir teóricamente. Así es que, y otra cosa que quisiera decir, que los 4 paneles que hemos tenido entre ayer y hoy día, para los que han estado en algunos y en otros, hemos vivido una auténtica relación íntima entre los que estamos aquí, porque hemos venido trabajando, nos conocemos, nos interesan sus miradas, nos interesan que nos impacten también y nos hagan ir cada uno más allá con las preguntas y el trabajo que estamos haciendo. Y esa era la idea y la invitación también a todos los que han estado siguiéndonos como audiencia, que se conecten con nosotros en la medida que se sientan interesados, se sientan incluidos, ¿no es cierto?, en estas líneas de pensamiento y de interés. Así que un abrazo a todos, muchas gracias por haber participado nuevamente y esperando encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, chao. Felicitaciones, chao, chao. Muchas gracias. Chao. Muy bien. Chao, Dani, gracias. Chao a todas y todos, gracias.